Ahora analizaremos la diferencia entre el multilateralismo y el regionalismo. Al ser parte de los países de la Organización Multilateral de Comercio, implica que todos los acuerdos adoptados por los países altamente desarrollados, como los que se encuentran en vías de desarrollo, gozan del orden normativo que impera. Tienen un margen de negociación y, bajo el principio de que nada esté negociado hasta que esté negociado, es como se va a regir el comercio, independientemente de los acuerdos internacionales en materia comercial que se manejen. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema multilateral y un sistema regional? El sistema regional está basado en el artículo 24 del GATT, donde precisamente se les autoriza a los países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio realizar zonas de libre comercio, uniones aduaneras, mercado común o incluso llegar a formar la Unión Económica Total, como es el caso de la Unión Europea. Entonces, en el multilateralismo recordemos que los acuerdos obviamente aplican a todos los países miembros de la propia OMC, se eliminan gradualmente las barreras y cualquier elemento proteccionista que impida este libre flujo de mercancías, de servicios, incluso hasta de movilidad de personas, sobre todo cuando estamos en un sistema eminentemente de igualdad comercial y no económica entre las partes, entre los países miembros. En el regionalismo contrario censo podemos encontrar que solamente estos beneficios, estas prerrogativas serán aplicables a los que suscriben a través de un instrumento internacional una zona de libre comercio, que es la etapa más primitiva, más incipiente, y de ahí podrían llegar hasta la Unión Económica Total, que ya maneja instituciones supranacionales y también contempla, por el otro lado, códigos normativos e instancias legales supranacionales. Aquí entonces nos abre la puerta para hablar de un proceso de integración económica. La integración económica, sin duda alguna, es una parte del derecho internacional público y es una fusión que se da entre ciertas competencias estatales en un órgano superestatal o supranacional. La integración, pues obviamente en ningún momento restringe la soberanía de los estados, sino sobre todo hay un consenso, pudiésemos decir que es una forma de la modalidad en que la soberanía se está presentando. La integración que está dirigida, pues no requiere que ninguno de los gobiernos cambien sus políticas, sino al contrario, que puedan uniformar sus políticas tanto industriales como sociales, y que obviamente se van a ver muy inmersos los intereses nacionales, porque buscarán a través de este proceso integracionista concederse prerrogativas y beneficios. ¿En un marco de qué? De una cooperación internacional. Aquí podemos decir que todos los países precisamente están buscando un objetivo común, y este objetivo común sin duda alguna es lograr un flujo de capitales, un flujo de personas, abolir poco a poco las barreras tanto arancelarias del comercio como no arancelarias en los mismos, y sobre todo persiguen algunos propósitos, como cuál puede ser lograr un establecimiento de un mercado común o una área de comercio libre, en el cual sin duda alguna dará una ventaja competitiva y la proximidad, que puede ser en primera instancia de manera geográfica. Por eso se dice que desde el punto de vista de la teoría del comercio internacional puede darse esta alianza cuando los países están unidos geográficamente, y tal es el caso del TEMEC,
que entró en vigor el 1 de julio de este año 2020, donde México, Canadá y Estados Unidos formamos el bloque del norte del continente americano, o en su caso la Unión Europea, con los países que integran este bloque, o el Mercosur, que es un tipo de mercado común integrado por Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, donde también van a manejar este tipo de desarrollo. Entonces, otro elemento importante de un proceso integracionista es el aspecto filosófico, donde obviamente se va a tratar de estimular la posibilidad de ciertas industrias, se va a limitar quizá las importaciones que no vengan de los países que estén circunscritos en un instrumento internacional que permita precisamente generar este bloque comercial. El derecho a la integración económica, pudiéramos decirlo, son normas nacionales e internacionales que rigen obviamente la actuación de los estados y sobre todo van vinculadas con las áreas en las cuales se va a dar este proceso de integración. Es un tipo de cooperación, no de competencia. Generalmente los países se integran para crecer más allá y lograr, en la teoría de los Hof y de los Spock, tener un desarrollo económico y comercial más fuerte. ¿Qué otro elemento importante tenemos? Pues los antecedentes de la integración, por decir algo, se dan relativamente a partir del siglo pasado. Los estados, las naciones han intentado precisamente crear sus propias áreas, teniendo como elemento fundamental eliminar gradualmente los aranceles y las barreras no arancelarias al comercio. Pudiéramos decir que desde la época de los romanos se buscó que los pueblos latinos pudieran conquistar a los vecinos de Italia. Desde ahí vino un proceso, ¿no? Donde se daría, si quisiéramos llamarlo así, e incluso fue el elemento sine qua non que logró la caída del propio Imperio Romano. En los años de 1800 a 1900, pues algunos países europeos también intentaron dominar el continente. Este continente o esta dominación se dio a través de buscar un proceso integracionista, estableciendo gobiernos estatales sobre otras naciones. Entonces, en este rubro podemos ubicar en el año de 1948 que se estableció la Organización de Estados Americanos, donde fue creada precisamente para coordinar los planes nacionales que utilizaban la ayuda que los Estados Unidos de América otorgaba al mundo. Se dio aquí una cooperación entre estos estados miembros y por ende también pudiésemos decir que es un antecedente de la integración. En el año aproximadamente de 1954 se establecieron los primeros gremios comerciales. Estos gremios comerciales, entre los cuales podemos llamar que surgiría como un ejemplo muy representativo, fue en Europa la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, específicamente en el año de 1957, donde se estableció la comunidad, esta Comunidad Económica Europea. Posteriormente, en el año de 1960, podemos señalar que ahí pudiéramos ubicar en América Latina un proceso de integración muy sólido que fue la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, por sus siglas, la famosísima ALAC. ¿Y de dónde surgió? Pues a través de la suscripción del instrumento internacional que conocemos como el Tratado de Montevideo. En el año de 1969 aparece el Grupo Andino. Este Grupo Andino que va a estar representado por Bolivia, por Chile, por Colombia, por Ecuador y por Perú. Durante la década de 1970 pudiéramos decir que no hubo un gran movimiento en cuanto al establecimiento de un mercado común en América Latina. Fue hasta el año de 1980 cuando, producto precisamente del Tratado de Montevideo, las naciones americanas establecieron la Asociación Latinoamericana de Integración, por sus siglas ALADI. Esta asociación, sin duda alguna, enfatizó los intereses particulares de cada uno de los Estados miembros. ¿A fin de qué? Pues precisamente a fin de resaltar la importancia que tenía el proceso de integración. ¿Por qué es importante un proceso de integración? Porque permite, por un lado, aprovechar la economía de escala. Recuerden ustedes que la economía de escala implica producir más con un mínimo de medios. Permite en un momento dado eficientar los recursos, potencializar la mano de obra y
e incursionar mercados a través de la compra, venta, la comercialización tanto de los bienes o mercancías como de los servicios. También habrá mayor competencia y competitividad. ¿A través de qué? Pues de la reducción de rentas monopólicas, el aumento de la inversión tanto nacional como extranjera. Buscará precisamente generar condiciones óptimas para que podamos obtener dinero de los países, es decir, una inversión extranjera, insisto. Habrá atracción, reducción de costos de transacción, fomento al ahorro, incremento en la productividad, habrá mayor, pudiéramos decir, estandarización de las normas y regulaciones, mayor articulación del aparato productivo, incorporación de procesos tecnológicos, se incentivará sin duda alguna la innovación y la investigación. Buscaremos también favorecer los procesos de especialización industrial, que sin duda alguna, basado en la política de Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, los grandes economistas, fortalecerán los procesos de integración. Finalmente, podríamos decir que habrá mayor adquisición y difusión de la información, la capacitación, los servicios financieros. ¿Con qué se buscará todo ello? Logrando obtener un logro de equidad, entre otros muchos aspectos.